Buenos días, Splendid. Vamos a hablar con Gonzalo Fioreviani, es analista político internacional, pero hoy lo vamos a molestar para hablar del plano de la política doméstica, sobre el estilo del... Hoy hay dos grandes temas. Primero, que Oscar Sago deja de ser el presidente del bloque de Libertad Avanza en la Cámara Baja. Pero con Gonzalo quisiera hablar sobre el estilo del presidente, donde tenemos a un Javier Milei que cada vez más está profundizando un rasgo, que es la intolerancia. Recordemos que hace algunos días atacó a varios periodistas. Podemos definirlos como rasgos autocráticos que tienen muchos líderes mundiales, pero en este caso el presidente está radicalizando sus puntos de vista. Gonzalo, soy Adrián Salonia, buen día. Hola, ¿qué tal, Adrián? Muy buenos días. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo va? Bueno, gracias por atendernos. Hablemos del estilo presidencial, cada vez más irritable, un presidente que estresa todo el tiempo, pero atacó de forma muy violenta a un sector del periodismo, Gonzalo. Sí, tal cual. Me parece que es real lo de los rasgos autocráticos, que los ha mostrado desde el mismo comienzo de su mandato, ¿no? Unos rasgos autocráticos bastante marcados, bastante palpables y que se van acentuando a medida que avanza su mandato. Cuando uno ve los gobiernos de este estilo en el mundo, no sé, la Hungría de Víctor Orbán, por ejemplo, no empiezan como lo que son hoy después de 10 años de gobierno, sino que empiezan como gobiernos más abierto, más democrático, y se va acentuando a lo largo del tiempo. Lo que llama mucha atención acá es que recién van 4 meses de gobierno y ya se empiezan a mostrar cada vez más este tipo de gestos, ¿no? Alegrarse, por ejemplo, porque un medio está por quebrar, ese tipo de cuestiones, ¿no? Críticas permanentes a periodistas que se animan a cuestionarlo, a él o a su gobierno. Ahora, Gonzalo, él no habla como presidente, habla como si fuese un particular. Ahí está el problema. Sí, tal cual. Hay una concepción ahí también, y esto es una novedad en el mundo cuando uno ve este tipo de liderazgos. La verdad que hay una particularidad acá, en el caso argentino, que los otros no lo tienen, que justamente hay un rechazo grande del mismo presidente, por lo menos en lo discursivo, al Estado y a su propio rol como presidente, porque él mismo sigue diciendo que el Estado es una organización criminal, sigue diciendo que los impuestos son un robo, etcétera, pero es presidente de la nación, aumenta impuestos, en algunos casos inclusive hasta se agrandan áreas del Estado, o sea, va inclusive contra su propio discurso, y habla como panelista, como bien decís, no solo en estas áreas, sino también cuando se refiere a áreas de la política internacional, y ahí es todavía más grave, porque en diplomacia, por supuesto que las declaraciones no son gratis, no podés hablar de un presidente extranjero tan livianamente como él había hablado en su momento de Petro, de López Obrador, sin esperar consecuencias diplomáticas. Gonzalo, ayer escuchaba al consultor Raúl Timerman, un colega tuyo, según un trabajo de opinión pública, él señaló algunos aspectos del votante de Massa. ¿Cómo se encuentra hoy quienes votaron a Sergio Massa el año pasado? Y él hablaba de que están con desazón y que tienen la cabeza gacha. Por lo menos ese sector, como diciendo, bueno, hay Javier Milei para rato. Es lo que argumenta este consultor sobre el electorado del peronismo, por llamarlo de una manera. Y del votante de Milei dijo, bueno, está todo bien, pero hoy quien votó a Javier Milei el año pasado ya empieza a poner el pero. O sea, lo bancamos a Milei, pero la política pública del dengue no apareció, los salarios no aumentan, la prepaga aumentan todos los días, apareció el pero. Este es el rasgo distintivo en relación a cómo lo ve hoy el votante que eligió a Javier Milei el año pasado. ¿Qué análisis nos puede hacer vos? Sí, creo que coincido ahí. Creo que hoy el principal activo que tiene el gobierno de Milei, uno de los principales activos justamente, es que todavía la oposición
sigue desmoralizada respecto a eso que decías del votante de masa que está con la cabeza gacha, que es Zimmerman. Creo que en parte es cierto, sigue desmoralizada la oposición, sigue sin haber un liderazgo que capitalice el descontento de quien ya no votó a Milei, que por supuesto ya lo rechaza desde el día 1 de su mandato, ni hablar ahora que pasaron 4 meses, ¿no? Y que además no habla para convencer a gente que votó en su momento Milei y que hoy empieza a desilusionarse. De todas maneras, eso también son procesos políticos que se van dando y que van decantando, y en algún momento puede empezar a aparecer un liderazgo también. Si vos te acordás, los primeros inclusive 2 años de Macri no se veían liderazgo claro en la oposición tampoco, nuevo, ¿no es cierto? Entonces esto también va a demorar quizás un tiempo, unos meses, dependiendo también de qué tanto se puede agudizar, ¿no?, la crisis económica. Y respecto de el votante de Milei, coincido, si bien todavía mantiene un apoyo importante del grueso de sus votantes, sí es cierto que se va resquebrajando cada vez más a medida que se va profundizando la crisis. Y yo creo que el punto que hay que ver, en el corto plazo, se diría en los próximos 2 meses, es la pérdida del salario real y la pérdida del poder adquisitivo. Sí. A medida que eso se profundice, bueno, ahí van a empezar más aún los peros, ¿no? Gonzalo, la última, al no haber una oposición política, un líder, ¿no?, del justicialismo, del peronismo, ¿emerge la CGT? Bueno, ahí la CGT está teniendo un rol importante desde el mismo comienzo del mandato. ¿Te acordás del paro del 24 de enero? Ahora hay que ver cómo juegan la próxima semana y cómo juegan los próximos meses. El gobierno, han habido algunos gestos de Franco, sobre todo de pretender algún tipo de arreglo con la CGT, pues yo creo que hoy para la CGT arreglar con el gobierno en estas circunstancias y abandonar cualquier tipo de plan de lucha, de lucha sería perder gran parte de su representación, porque hoy la CGT está representando a la oposición y tiene una oportunidad histórica, como bien decís, de emerger como el principal referente opositor, viendo el vacío que hay de liderazgos políticos, ¿no? El sindicalismo tiene una gran oportunidad de tomar un rol opositor, por supuesto también con los cuestionamientos que tiene una parte importante de la sociedad, pero justamente tiene también la oportunidad de empezar a revertir esos cuestionamientos, ¿sí? Tiene un plan concreto de oposición a las políticas de ajuste, a las políticas de desempleo, a la pérdida del salario real, ¿no? Entonces, ahí la oportunidad de la CGT hoy es enorme. Gonzalo, gracias como siempre, ¿eh? Gracias por tu análisis. Gracias a vos, Adrián, un abrazo grande. Gonzalo Fiore Viani, analista político. Ya que estamos hablando de la CGT, vamos a escuchar el audio número 2.